Cada persona que existe en este mundo tiene algo que aportarnos, algo que nos hace crecer y así al escucharlos convertirnos en mejor persona. Es por eso que creamos Te Presento a... ¿Qué pasa si mamá fue muy dura conmigo? ¿Cómo me pides que la perdone? Sí, nos separamos, tuvimos un problema, tu padre y yo, fue nuestro asunto que no tenía nada que ver con ustedes. Entonces yo estoy separada de ese hombre, yo estoy divorciada de ese hombre, pero no los divorcio a ustedes de él. Pero si tú me tratabas muy bien y me decía, ¿sabes qué? No tanto. O sea, no tanto porque yo te reprimía mucho tus emociones. Las relaciones son de dos. Y mi relación es con esta persona. Y tú eres mi madre. Entonces, colocarla en el lugar que le corresponde a mamá. Entonces se convierte en la hija de papá y el hijo de mamá. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues bueno, muy fácil. Hombres mujeriegos, por ejemplo. Mujeres con muchos problemas de relaciones, por ejemplo. También casos de hombres machistas. O sea, en conclusión, nuestros hijos van a ir a terapia, por más que lo queremos hacer bien. Cuando la infidelidad aparece, es porque ya la otra persona de alguna manera o ha abierto la puerta para que eso fluya, o también de alguna otra forma, no necesariamente igual, ¿no? De alguna otra forma ya está siendo infiel. Quise abrir este espacio aprovechando su visita aquí a México, cambiando muchas vidas, incluyendo la mía. Está con nosotros mi maestro, Enzo de Paula. Gracias, Enzo. ¡Qué placer! ¡Qué Estoy placer, más nerviosa que entrevistar a Enrique Iglesias, que es mi hit. ¡Wow! Estoy nerviosa porque... ¡Qué placer, qué honor! Porque sí hay un antes y un después de conocerte. Todo desde una admiración. No soy fan de, le voy a poner un altar porque de hacer Dios a las personas, pero sí con un respeto, una admiración, lo sabemos perfectamente. Eres astrólogo, psicólogo clínico, constelador familiar y muchas otras cosas que has estudiado desde muy chico, Enzo. Ciertamente. Bueno, no, yo estoy muy feliz de que te hayas ahora atrevido a hacer esto que tú lo querías hacer y lo hagas conmigo por primera vez, o sea, en este formato, así que me encanta y me siento muy halagado, muy feliz, muy contento de estar aquí y que podamos hoy conversar de todo lo que tengas, todo lo que quieras saber y hacer conocer al público, ¿no? A tu público maravilloso y hablar en un lenguaje como muy sencillo, ¿no? Sí. De un tema que muchas veces es complejo o que no se entiende si no se vive. Y es que decía que hay un antes y un después de conocerte, y les cuento muy breve. Llegó un momento en mi vida en que yo estaba muy harta, estaba asqueada de mí. Imagínense eso que es muy fuerte decir, ya no me quiero, ya no me gusto como soy. Y un día mi hermano me dice, oye, me acaban de pasar el teléfono de Enzo, dicen que es un constelador familiar, hay que revisar un poco el tema de abuelos, papás, fechas de nacimiento, a ver qué traes. Y yo llegué con esa inocencia sin saber qué eran las constelaciones, qué hacía ahí, pero con una necesidad de cambiar, porque ya no me gustaba nada de mí. Y encontramos las constelaciones, pero primero empecemos, ¿qué son las constelaciones? ¿Por qué están tan de moda? Y abrimos Instagram y constelación familiar y sistémica. ¿Qué son las constelaciones? Bueno, las constelaciones nacen de un hombre que fue también mi maestro, que es Bert Hellinger, quien desarrolló por muchísimos años la búsqueda, ¿no? de lo que era filosóficamente y también de manera familiar. La relación de los grupos, primero como fue sacerdote, estuvo en Sudáfrica, estuvo con las tribus zulúes, él aprendió mucho de allí y comenzó a desarrollar, después colgó los hábitos y se convirtió en psicoterapeuta y comenzó a desarrollar todo lo que era un sistema de conversiones en función a los grupos familiares. ¿Y qué pasaba no solamente con ellos, sino aquello que a nivel de memorias del pasado se traían en las distintas familias por generaciones y se repetían en las historias actuales, ¿no? En lo que son las situaciones o las biografías de cada persona. Entonces, a partir de ese momento, él comienza a hacer exploraciones, a hacer prácticas, a integrar, a buscar distintos campos y convierte o forma o crea, ¿no? Lo que son las constelaciones familiares, que hoy en día simplemente es un movimiento que nos permite desaprender y poner en su lugar, tomar un orden.
un orden correcto en la vida, un orden amoroso de dónde estamos, quiénes somos, en dónde pertenecemos, para qué realmente es nuestra vida sin tener que depender de un destino familiar. Suena espectacular, pero también podría ser la solución a muchos de nuestros problemas. O sea, yo llegué contigo con un tema de que no, yo me quería casar y quería tener una familia, pero no me hallaba, elegía muy mal, pero también yo decía, es que mi relación con mis papás es maravillosa. Y cuando les escarbas, te das cuenta que hubo muchas cosas que de chiquito te marcaron. ¿Todo eso se puede resolver con constelaciones? Bueno, claro, a ver, las constelaciones van a ayudarnos muchísimo, nos van a dar muchas respuestas, nos van a, como tú dijiste, van a ayudar a ir excavando cosas, sacando y reordenando, pero también es importante, primero que todo, la confianza y la fe de la persona y la continuidad. Cuando comienzas un proceso, tienes que tener en cuenta que ese proceso no tiene una finitud, ese proceso de repente es infinito. Claro. Y nos invita día a día a continuar buscando, explorando y también siendo consciente de lo que estamos haciendo. Claro, y es importante decirlo porque no crean que yo fui una vez a sesión. No. Fui 3 meses, me dediqué 3 meses. De hecho, me alejé de muchas personas que inconscientemente me hacían daño. Pero han pasado 10 años de que nos conocimos, Enzo. Y sigo buscándole y sigo encontrando cosas porque el trabajo es continuo, ¿no? Una vez que empiezas, nunca vas a parar. Pero tampoco hay que tenerle miedo a eso. Sí, exacto, no hay que tener miedo, o sea, más bien cuando ya comenzamos todo este proceso, te vas dando cuenta de que es como las capas de la cebolla, que vas quitando capas, y te vas dando cuenta que sigues aún sorprendiéndote, encontrando respuestas a cosas que en algún momento pensaste que no, ya está solucionado. ¿Cuántas veces hay personas que me dicen, no, ya yo constelé el tema de mi mamá y de mi papá? Y yo le digo, sí, y claro, me causa un poco con mucho respeto, gracia, porque yo digo, y lo que falta, ¿no? Porque no es cuestión de una constelación o 2 o 3, sino que todo el tiempo hay que seguir revisando y también seguir tomándolos. Bert Hellinger decía que a los padres hay que tomarlos en el corazón todos los días. O sea, tomarlos significa darle las gracias internamente de la vida que ellos nos han transmitido. ¿Por qué es eso? Pero ahí entramos y estoy segura que muchas personas van a opinar igual que yo. Yo tuve unos papás maravillosos. Sí. Que yo justo este fin de semana le decía a mi mamá, pero ¿por qué yo elegía tan mal en el amor? Si dicen, ahorita vamos a platicar del tema, pero si tú me tratabas muy bien. Y me decía, ¿sabes qué? No tanto. O sea, no tanto porque yo te reprimía mucho tus emociones. Y hay veces que como papás creemos que lo hacemos perfectamente porque es la información que tenemos para actuar, pero no lo estamos haciendo bien. O sea, en conclusión, nuestros hijos van a ir a terapia, por más que lo queremos hacer bien. Seguramente, y no sea por una cosa o por la misma que pasaste tú, sino serán también por sus propias experiencias, ¿no? Porque también cada padre piensa o cree que los hijos van a repetir las mismas experiencias que ellos o tienen que hacerlo diferentes para que no lo hagan. Pero se les olvida que muchas veces esos hijos también están construyendo un destino personal. Claro. Y sobre ese destino personal van a aparecer cosas que ni siquiera los padres habrán vivido y les tocará resolverlas a ellos. O sea, estamos hablando de traumas, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de rechazo hacia los hombres, de una vida... O sea, hay muchas cosas que se pueden constelar. Incluso negocios también, ¿no? Todo. O sea, todo lo que tenga campo es constelable. Campo significa el campo mórfico, ¿no? Todo aquello que tenga un campo mórfico es constelable. Ahora, no siempre se puede constelar cualquier tema, pero todo aquello que tenga un campo es constelable. Ya que estamos en confianza, tengo mi lista de preguntas que hice. Para que entiendan un poquito, ¿cómo es una constelación? O sea, tú llegas a un lugar... Hay varias formas de constelar, porque nosotros lo hicimos con algunos muñecos, hay niños que los hacen con juegos, pero hay caballos también. ¿Cómo se constela? Bueno, la constelación siempre va a tener como la misma estructura. Lo que varía son los recursos, los instrumentos. O sea, yo puedo constelar con unas botellas. Yo puedo colocar unas botellas y darle a esas botellas una intención y digo, bueno, esta botella va a ser el representante del papá de Laura, la otra botella va a ser el representante de la mamá, la otra botella va a ser el representante del problema, por ejemplo, ¿no? Y eso tú no lo sabes, tú no sabes quién es quién y comienzas a hacer todo el movimiento desde tu inconsciente. Esto también va a pasar con caballos.
Esto va a pasar con muñecos, esto va a pasar con figurines, con huellas o pisadas sistémicas, y también puede pasar o va a pasar con lo que hacemos habitualmente, que son las constelaciones familiares y sistémicas grupales. En donde que son eliges con a alguien, personas. ¿no? Claro, utilizamos personas, le pedimos permiso a esa persona si quiere participar para que sea representante del caso del consultante. Entonces vamos a ver constelaciones con 4 personas, 5 personas en la sala, que están haciendo todo un movimiento, toda una imagen de lo que es esa situación que se mueve en el interior, en el sistema tanto personal como familiar de la persona según su problema, según lo que esté constelando. Oigan, es que en realidad cuando lo platicas, tú dirán, ay, es magia, ay, por favor, habrá mucha gente que no cree, y se vale también no creer, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas no han abandonado una consulta que yo misma los he llevado en su, porque por favor resuelve esto? Y no tienen ganas, y también se vale no tener ganas de hacerlo. Pero si ustedes dicen, ay, no le creo, y quieren realmente hacer un cambio, vayan, acérquense desde las ganas de hacerlo, no por obligación. Es que mi tía me está obligando a venir. Ahí ya estamos mal. Cuando no hay un deseo de un cambio o una voluntad, por más que te insista tu amiga, no vayas. ¿Verdad? Mira, yo siempre pregunto, ¿tú vienes por qué? O sea, ¿vienes por ti o alguien te está diciendo que vengas? Mi esposa me mandó. Por ejemplo. O sí, es que mi mamá me dijo que viniera porque... Ya ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque la persona no está teniendo su propia voluntad para tomar la decisión de comenzar un cambio o comenzar un proceso interno. Entonces, en eso ya es posible que se presenten resistencias. Claro. Ya hayan resistencias, o la persona no comprenda el procedimiento, o no comprenda lo que va a hacer. Y entonces está como un robot, o está como un títere, ¿no? Como que, bueno, aquí me está dirigiendo mi mamá, o me ha dicho mi esposa que lo haga para... Sí, o sea, no hay una total disposición. Claro. Y eso puede interrumpir una y otra vez todo proceso terapéutico, cualquier proceso terapéutico. Entonces, es necesario que la persona diga, yo quiero ir por mi voluntad, porque yo lo necesito, o sea, porque verdaderamente en este momento de mi vida es algo que necesito la ayuda de alguien, y en este caso, bueno, puede ser a través de las constelaciones o a través de cualquier movimiento terapéutico, proceso terapéutico indicado o que resuene, ¿no? con la persona. Sí. Y de esta manera, claro, se pueden lograr muchísimas cosas, pero eso de que lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer porque mi mamá me dijo, no, porque entonces como que vale, para salir del paso, ¿sabes? O para hacerte caso y ya está. Y ahí se va a quedar, porque el trabajo es continuo. Claro. Antes de pasar a algunos temas que he descubierto con las constelaciones y que les va a parecer muy muy interesante. ¿Por qué ahora hay tanta gente que se dedica a las constelaciones? ¿Cómo puedes, tú que quieres hacerlo? Digo, yo no te tengo cerca acá en México, estás en España, estuviste mucho tiempo en México, ahora estás en España y tienes muchos clientes de todo el mundo y me encanta lo que haces. Pero hay muchas personas que han sido tus discípulos o que han estudiado contigo. ¿Cómo podemos identificar a un charlatán en constelaciones o a esta persona que es seria para constelar? Ok, yo tengo mi propia forma de ver a una persona que se está preparando en constelaciones como la forma indicada, ¿no? Como la forma más sana o saludable. Primero, ¿qué tanto trabajo la persona ha hecho personalmente? O sea, esa persona que te está atendiendo realmente ha tenido o ha llevado a cabo un proceso, un trabajo terapéutico. Ajá. Es una persona que ha presentado situaciones y las ha resuelto o ha aprendido a resolverlas, o es una persona que ha desarrollado resiliencia. Eso es importante. Después, el tiempo que se ha dedicado al estudio de las constelaciones. Hay un básico de tiempo que son 2 años aproximadamente. 2 años, pero esos 2 años es una formación que luego es continua. Si la persona se sigue preparando, sigue estudiando, si la persona ha tenido ya 2.000 horas, por ejemplo, 2.000 horas de constelaciones, bien. Entonces estamos hablando de un
terapeuta correcto en el campo de las constelaciones. Y no tengan pena preguntar, oye, ¿y tú cómo empezaste a constelar? Claro. O sea, hay que preguntar con quién vas a cenar. Pero sí, exacto. O con quién vas a bailar, o ¿no? Con quién También. vas a bailar, no nada más. Entonces no vas a bailar con cualquiera, ¿no? Claro. Y porque esto es una danza. Esto es una danza realmente. El campo terapéutico es como una danza. Hay que danzar y hay que tener una alianza con el terapeuta. Bien sea que las constelaciones no la llamamos terapia continua, ¿no? No es una terapia crónica, ¿no? De estar en la cronicidad de semanalmente o de 2 veces a la semana, no. Las constelaciones llevan un ritmo y por eso Hellinger las quiso separar del campo terapéutico. Es más que eso, ¿no? Es un movimiento sanador, es un movimiento integrador y es un movimiento que parte también de otros contextos que ayudan a la persona no solamente a llevar un orden en lo que es el campo familiar, sino también en su campo personal, en lo que es su integración personal. O sea, qué tanto realmente la persona se siente que pertenece a algo, qué tanto respeta la jerarquía, las autoridades, qué tanto se respeta a sí misma y cómo maneja lo que da y lo que recibe de forma equitativa. Claro. Porque si no es así, hay fugas. Si no es así, tenemos trastornos, bien sea de intercambios, bien sea de autoridad, bien sean de lugar. Tengo una serie de preguntas. Primero, ¿todo radica en la infancia? Por lo general, en la infancia, en la impronta de nacimiento, en la gestación, en lo que son las memorias gestacionales, e incluso en el momento donde empieza la primera noticia, la concepción. O sea, si una mamá en un embarazo tuvo algún problema, alguna enfermedad, alguna noticia, eso afecta directamente al bebé. Claro, lo va a afectar, le va a afectar. Le va a afectar ¿por qué? Porque recordemos que la mujer con su bebé, con su criatura, tiene una simbiosis. Y es una simbiosis, tú lo sabes como madre, es una simbiosis biológica, psíquica, emocional. Todo lo que está viviendo en ese transcurso de tiempo la madre, el bebé está en una cápsula. O sea, el bebé va como en una cápsula espacial. Todo lo que perturbe a esa cápsula, a él le va también a perturbar todo lo que ese bebé reciba como atención, como inducción, una inducción muy, muy tranquilizante, muy relajante, le va a ayudar. Si una madre, por ejemplo, le lee a su bebé, pues ese bebé lo está estimulando de alguna manera. Si le pone música, lo está estimulando. Pero si hay gritos, situaciones adversivas en el entorno, pues ese bebé se va a sentir amenazado. No está comprendiendo qué está pasando, pero ya está percibiendo, hay una amenaza, hay un peligro. ¿Y cómo se ve eso reflejado en la edad adulta? Se va a ver, por ejemplo, con los continuos estados de ansiedad, con situaciones que llevan una y otra vez a las personas a estados de depresión. Se va a ver también, por ejemplo, con los ataques de pánicos. Se va a ver con discontinuidades en las cosas que hacemos. De repente empezamos algo muy motivados, muy animados por hacer una tarea, por llevarla a cabo y la dejamos. Pero no es solo una, son 2, 3, 4. Entonces siempre hay como una forma de no terminar, de empezar, de animarme en esto, pero después no continúo o simplemente tengo una inestabilidad o una dispersión ante las cosas, los objetivos, el compromiso, la seriedad, y todo eso se va a ir percibiendo en ese tipo de comportamientos o situaciones. Pero a veces nosotros, o sea, como mamás, lo que más quieres es cuidar a tu bebé y de repente llegan estas noticias o de repente no hay forma que puedas encapsularlo más para que no esté atento o para que no vivan estas cosas. Y luego uno se siente culpable. Es que, a ver, no estamos exentos y no va a haber nada que te diga va a estar exento una criatura, va a estar exento un bebé de todas las situaciones que puedan pasar. O sea, se hace lo mejor posible. De hecho, siempre se dice eso, tus padres han hecho lo mejor que podían. Claro. De la mejor manera, porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo yo voy a entender o comprender o tomar a mi padre cuando mi padre fue una persona tan hostil, fue una persona tan dura? Yo le digo, pero estás cayendo en el juicio. Entonces, estás cayendo en el juicio y lo estás juzgando. Sí, tu padre tuvo un patrón de conducta, eso es innegable. Pero si tú quieres mejorar
tu situación personal, comienza a estar desde el no juicio con él. Pero no es por él, es para ti. Es difícil, yo lo digo, soy una persona muy afortunada con mis papás que siempre estuvieron, pero hay muchos casos y me pidieron que hiciera mucho esta pregunta. ¿Qué pasa si mamá me agredía? ¿Qué pasa si mamá fue muy dura conmigo? ¿Cómo me pides que la perdone? No estamos hablando de que vaya personalmente, mamá, perdóname, vamos al cine tú y yo juntas. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de hacer las paces a través también de las constelaciones. Exacto. Es buscar la reconciliación, ¿no? Fíjate que dijiste una palabra que en constelaciones en realidad no tiene fuerza, que es el perdón. Ah, sí. El perdón no tiene fuerza. El perdón para nosotros es una palabra que se repite y se repite y se repite, pero debilita en su sentido, en cómo se expresa, en cómo se dice, y también en la forma en cómo se practica. O sea, el perdón se lleva internamente y se sigue adelante. Pero cuando tú le dices a una persona, yo te perdono, y la otra persona te pide el perdón, esa persona la estás convirtiendo en tu víctima y tú en su deudor. Entonces lo que se hace es mantener una y otra vez un círculo vicioso de culpa, o sea, de culpable y verdugo, verdugo y culpable, o sea, deudor y deuda, ¿no? Y aquí, por eso el perdón no tiene fuerza. En realidad, el perdón en constelaciones no tiene fuerza. Y nosotros como hijos, en una escala inferior a los padres, porque ellos son los grandes y nosotros los pequeños, ¿no? Ellos están primero, nosotros después. No somos quienes para perdonar a los padres. Es como decir, Dios, yo te perdono. No, ¿cómo? Yo te voy a perdonar, Dios, porque no me has ayudado, imagínate tú. ¿Solo es agradecer porque te dieron la vida? Claro. Es la gratitud y es la aceptación. No quiere decir que tengo que irme a abrazar a mi padre, irme a abrazar a mi madre y decirle, ay, mamá, ay, papá, cómo te quiero, ay, mamá, cómo te quiero, ay, cómo... No, porque no lo sientes. Y si una persona no lo siente, eso tampoco va a funcionar. Pero sí es hacer la integración internamente de, primero, la aceptación. Ese es el padre y esa es la madre correcta para mí. A lo mejor no fueron los ideales. A lo mejor no era como el tío, ese tío que tengo, que qué bueno es, qué atento es, qué culto es. Y me hubiese gustado que mi tío Juan hubiese sido mi padre, pero no lo es mi tío. Es el ideal en mi cabeza, pero no es el correcto en mi sistema, porque el correcto es el que está. ¿No aceptar a tu madre? Es negar la vida. O sea, no esperes que te vaya bien. Es negar la vida. Es tener altibajos en la prosperidad. O sea, personas que tienen problemas en trabajo, en encontrar familia, tendríamos que empezar a revisar relación con mamá. Claro, cómo están las relaciones. Y no ahora, no en la adultez, porque la gente dice, no, pero yo estoy bien con mamá y papá. Ahora estás bien. ¿Cómo estuviste de niño? ¿Y relación, no aceptar a tu padre? Tiene mucho que ver, influye muchísimo en la dirección de las cosas, en la dirección de la vida. Cuando una persona tiene perdida la brújula, o sea, no apunta al norte, no tiene orientación, no sabe qué elegir, tiene problemas en su profesión, tiene problemas con el éxito, hay que revisar qué pasa realmente con papá. ¿Qué ha pasado con la imagen paterna? ¿Cómo lo estás tomando en tu vida? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Ya que estamos hablando de tema de padres, ¿qué te resuena cuando digo la hija es de mamá y el hijo es de papá? Acá en México, en Latinoamérica, hemos tenido esta conversación que ha sido maravillosa. Claro, sí. Y lo abro, ya. ¿No? Lo abro. Una vez yo me acerco a Enzo y le digo, oye, es que fíjate que yo con Lucio lo quiero criar de esta forma y Nasa es de esta forma con él. Y me dice, deja al padre que eduque a su hijo. Claro. Y yo, ¿cómo? Pero no me puedes... Hazlo. Y tú enfócate en Lisa. No como que lo voy a dejar a un lado y no lo voy a criar. Estamos hablando de que hay veces que las mamás nos metemos más en la crianza del hijo y ahí puede resultar que Enzo. A ver, en Latinoamérica tenemos un caso muy común. Los hijos, o sea, los varones, siempre son más mameros. O sea, son cercanos más de mamá, ¿no? Y las hijas quedan más a disposición del padre. La hija de papá. Entonces se convierte en la hija de papá y el hijo de mamá. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues bueno, muy fácil. Hombres mujeriegos,
por ejemplo, mujeres con muchos problemas de relaciones, por ejemplo, también casos de hombres machistas, por ejemplo. Vivimos mucho. Entonces aquí, el machista, ¿quién lo crea en realidad? ¿Lo crea el hombre? No, lo crea la mujer. Lo crea la madre. Cuando el hijo ha sido hijo de mamá y se convierte en un adulto machista, no ha sido operado esa filosofía o esa identidad por un hombre. Ha sido simplemente en la relación tan sobreprotectora o tan envuelta en el halo de la madre que lo ha convertido en un machista. Claro, aquí mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo? Es inconsciente, pero eso es lo que ocurre habitualmente. Entonces, hay que disponer un equilibrio que es dejar que los padres, por ejemplo, si tienen hijos varones, jueguen con ellos, los atiendan, o sea, se involucren con ellos, vean también cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, sus dudas, e intervengan allí. E igualmente las madres con las hijas. Que a veces cuando más chocas, y ahí ¿no? donde más chocan. Entonces, por eso, cuando hay familias donde existen hijos, hijas, se intercambian los roles. Entonces, este se convierte en el favorito, la favorita de papá, y el favorito, o el preferido de mamá. Pero eso lo que hace es alimentar posteriormente situaciones o circunstancias que van a ir creando dinámicas conflictivas en la vida de una persona. Y muchos dirán, bueno, yo no tengo la culpa que me haya divorciado, él me dejó. Y yo estoy como mujer criando sola a mis hijos. ¡Qué difícil! O sea, qué difícil porque nosotros estamos hablando de una relación papá-mamá. Y si estás criando, ¿qué haces? ¿Si estás criando sola? Lo que pasa es que en los temas de divorcios, en los temas de separaciones, siempre también nace otro conflicto. La persona cuando se separa, cuando se divorcia, y es ella que tiene la potestad de los hijos, comienza de alguna u otra manera a criticar o a separar a esos hijos del padre, si es el caso del padre, ¿no? Y eso lo que hace, más que ayudar a estos hijos, es confundirlos y proponerles una vía que en el futuro se pudiera convertir la vía de las adicciones. Cuando una madre niega al padre, o sea, cuando una madre le niega a sus hijos, a su padre, sea quien sea, haya sido como haya sido, pero le niega la posibilidad que esos hijos busquen el contacto con ese hombre, pues los está arrojando a una posible futura adicción, bien sea alcoholismo, bien sea drogas, bien sea ludopatía, bien sea adicción sexual, la que sea, pero a una adicción futura. ¿Y qué sería lo correcto, Enzo? Permitirle que cada hijo, cada hija conozca y reconozca a su padre tal cual como es. Aunque no se quiera acercar él a los niños. Aunque él no se quiera acercar, pero si el día de mañana ese hijo dice, mamá, yo quiero conocer a mi padre o yo quiero acercarme a él, pues dejarlo, ya será, o sea, la madre lo que tiene que hacer es el movimiento y también es cómo influye sobre él, sobre los hijos. Y es el comentario, o sea, son qué tipo de comunicación, qué tipo de historia le está contando. Entonces es tomar una posición neutra, decir, mira, sí, nos separamos, tuvimos un problema, tu padre y yo, fue nuestro asunto que no tenía nada que ver con ustedes. Entonces yo estoy separada de ese hombre, yo estoy divorciada de ese hombre, pero no los divorcio a ustedes de él. Ahora ya dependerá también del padre en cómo lo hace o no. Y tampoco sentir la culpa si no, el exacto. padre, nunca negarlo, solo es, no quiere acercarse, no, aquí estoy yo Es la contigo. no negación, claro. Es la no negación, no la crítica, no el juicio, no decirle tu padre ha sido una basura, tu padre es un mal hombre, no es un ejemplo, es una persona indigna, porque todo eso lo que va a generar es que esos hijos de alguna forma se están intoxicando tanto que esa toxicidad después la van a buscar de alguna manera desarrollarla en el cuerpo. Ahora, estábamos hablando de Latinoamérica, de que muchas veces tenemos el rol invertido, donde la mamá protege mucho al hombre. Y luego, en Latinoamérica, casualmente las suegras están en chistes, que son el demonio, que son la bruja y todo. ¿Cuántas mujeres no permiten que su hijo sea feliz y toman el rol de esposas? ¿Qué pasa ahí?
Tú hablas de la suegra, ¿no? Estamos hablando de las suegras, porque estoy segura que este auditorio resonó mucho cuando dije el tema de las suegras. ¿Por qué las suegras es un tema en México? Porque para la mayoría de las madres, la persona que ocupa ese lugar de pareja del hijo nunca es suficiente. Pero es un tema tuyo. Es un tema de la madre, claro. Porque el padre se divorció. Es un tema, es el anhelo o la frustración de la madre. No quiere decir que sea una elección correcta, porque la elección finalmente lo tienen que hacer los hijos. Quien elige con quién quiere estar es uno, no los padres de uno. Si uno lo deja a merced de ellos, pues no te estás casando tú, no te estás uniendo tú, lo estás haciendo a voluntad de lo que ellos desean por ti. No vas a ser feliz. Esa relación tiene los días contados. Porque entonces soy el títere de mamá o de papá dentro de una relación. Yo tengo que ser yo en mi relación. Independientemente como lo que esperaban mis padres de mí o lo que me digan, yo tengo que después decir, esta relación es mía. Este modelo también que estoy creando de familia es el mío, ya no es el de ellos. Ya ellos vivieron su etapa, ya ellos me criaron a mí. Ahora me toca a mí hacerlo por mí y para mi familia. Y como mujer, cuando tienes una suegra así y el hijo no quiere ver, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Ok, entonces ese hijo todavía no ha estado o no está completamente disponible para su relación con su pareja. Está siendo todavía pareja de la madre. Y es una relación triangular. Es una relación de 3. Wow. La madre, el hijo y la esposa del hijo. Pero ahí es algo que tiene que resolver el hijo y la madre. Totalmente. Lo tiene que resolver él. Ni siquiera, él con la madre. No esperar que la madre lo suelte, no. Es él cortar, soltar, romper ese triángulo. Es decir, las relaciones son de 2. Y mi relación es con esta persona. Y tú eres mi madre. Entonces, colocarla en el lugar que le corresponde a mamá. Ay, Enzo, tengo muchas dudas. Una de las principales es, ¿por qué si estamos en una relación que nos hace daño, por qué seguimos en ella? Porque es muy común. Es que no me gusta eso, pero ahí sigo. Es que me maltrata, pero ahí sigo. ¿Qué es? Eso es como el caso de los malos políticos, ¿no? Están los malos políticos en un país y la gente sigue votando por ellos. Entonces, si está tan mal la situación en un país, si está el asunto tan morado, tan negro, pero sigue ganando el mismo señor o la misma persona. Entonces tú dices, ¿qué pasa a nivel de conciencia? ¿Qué pasa con la autoestima, ¿no? de la gente? ¿O qué pasa con la autoestima de esa mujer o de ese hombre que sigue allí a pesar de que su relación ya no funciona? Pero tiene que ver con infancia, tiene que ver con memoria de infancia. Tiene que ver con heridas. Tiene que ver con heridas de abandono, tiene que ver con heridas de rechazo, tiene que ver con heridas de indignación. Esas son heridas principales que hacen que una persona se mantenga o se quede todavía anclada a esa relación porque cree o se siente que si la dejan o si lo dejan, no será capaz de rehacer su vida, no será capaz de conseguir o de mejorar su situación, o no se ve capaz de seguir la vida sin esa persona. Hay una expresión que es tan importante para la autovaloración, para el amor propio, que es: yo puedo vivir mi vida contigo, pero también puedo seguir mi vida sin ti. Así tiene que ser la relación. Claro, porque si no creas lo que es un apego, un sentimiento de apego tan poderoso que prácticamente tu identidad queda anulada, o sea, tu personalidad queda anulada, o sea, tú vives en función de esa persona, o sea, todas tus motivaciones, tus pensamientos, tus acciones, tus deseos van en base de esa persona. Y no hay nada mejor que estar en una relación siendo tú como tú eres. Por eso hablamos del equilibrio, del dar y recibir. Una relación, para que sea sana, tiene que tener un sano intercambio. Una vez escuché que dentro de las infidelidades, y atención, a ver si tú estás a favor de esto o no, cuando una persona te es infiel, te tienes que vengar.
y no precisamente ir a agarrarte al compadre. Pero sí, ¿cómo funciona? Eso se llama la venganza amorosa. Porque, platícanos de. Bueno, la venganza amorosa es como que tú lo hagas, le des amorosamente una cucharada de su propia medicina, ¿no? Entonces, pero no te vas a ir a agarrar al compadre, o sea, es un tema de... No, claro. Pero fíjate que también hay un tema importante, ¿no? Cuando alguien ha sido infiel, ¿no? Que la persona te dice, no, que mi marido es un infiel, eso... La gran pregunta que uno le dice a la pareja es, ¿y tú dónde estabas? Se le cruzó en el bar. Entonces, no, la persona se queda así, ¿cómo que dónde estaba? Claro. Cuando la infidelidad aparece, es porque ya la otra persona, de alguna manera, o ha abierto la puerta para que eso fluya, o también de alguna otra forma, no necesariamente igual, ¿no? Uh-huh. De alguna otra forma ya está siendo infiel. O sea, se puede decir que a lo mejor estás muy enfocada precisamente en los hijos, ¿no? Que una se envuelve en los hijos y sacas al hombre a un lado. ¿A eso te refieres? Y ahí hay una infidelidad. En vez de, si lo involucras... Hay una infidelidad con la parte profesional. La persona está abocada a su profesión, a su campo laboral, todo el tiempo. Entonces la pareja deja de ser lo que es una pareja y se convierte en un roomie. O sea, se convierte en con quien convivo, con quien estoy allí, con quien nos vemos de vez en cuando, dormimos juntos, tenemos relaciones sexuales, pero no hay vida de pareja. Entonces ahí ya se abren las puertas a la infidelidad. Y estoy segura que muchas personas estarán de acuerdo con lo que estamos hablando y otros que no, y de eso se trata también, de que conozcamos otros temas. Habrá gente que dirá, no, pero yo he sido la persona más atenta con mi pareja, la persona más cuidadosa, más amorosa, y me ha sido infiel igual. ¿Qué parte he dejado de ser fiel conmigo mismo o conmigo misma? Y eso abre las puertas a la infidelidad. Enzo, hay un tema que me mueve mucho y siempre trato de tocarlo porque no estoy a favor. La violencia de los niños. ¿Qué pasa si tú marcas a un niño? ¿Qué pasa si lo maltratas verbalmente, psicológicamente? Porque estamos en esta comunidad criando a nuestros hijos y tratamos de hacerlo desde una crianza respetuosa, pero ¿qué pasa cuando los marcas? ¿Cómo van a crecer ellos en un futuro? A ver, nosotros tenemos que tener claro que todo extremo es dañino, ¿no? Tampoco podemos estar a favor de, hoy en día, una educación light. O sea, como que se les permite todo. No le hables tan fuerte, que lo vas a traumatizar, que se va... No. O sea, los niños de hoy en día deberían tener una suficiente educación de casa, de hogar. No hablamos de la educación que está afuera, ¿no? Sino la educación que no se la va a dar nadie más, que es la educación del hogar, es la educación de la familia. Pero es una educación basada en principios de amor, pero también de respeto, de valoración, de humildad, de ir siendo conscientes y preparándolos para la vida. Que donde hay que decirles, mira, los límites son hasta aquí, no importa, pásalos y después veremos, no, sino marcar límites. Y eso no necesitas ni gritarles, ni golpearles, ni estarlos llenándolos de pánico, no, sino es una educación con respeto, pero donde haya verdaderamente la imagen de la madre, la imagen del padre, la imagen de las personas que están a cargo de esos niños, que se siente esa autoridad, no tiranía ni tampoco autoritarismo, sino que sean padres que tengan un nivel de autoridad. Ahora, ¿qué ocurre cuando vamos al exceso? Cuando se habla de padres tiranos, cuando se habla de padres que han sido demasiado severos, muy duros, que han llevado, o sea, que han practicado una educación con sus hijos a base de golpes, de gritos, de descalificaciones, de comparaciones. Claro que esto de una u otra forma no serán todas las personas, pero de cada 10 niños, 6 posiblemente se puedan ver afectados en el desarrollo de la adolescencia y posteriormente de la adultez. De aquí hablo ya de situaciones más graves y delicadas, pueden nacer los psicópatas. Un comportamiento psicopático
puede partir de un niño que fue altamente maltratado, que fue abusado en todos los sentidos, físicos, psicológico, emocional, fue abandonado, fue rechazado, fue humillado. Eso lo puede desfragmentar y puede crear la posible tendencia a desarrollar una personalidad psicopática o narcisista. Tal cual. Bien. Entonces, claro, estos son casos donde tú dices, bueno, ¿de dónde viene el problema? ¿De dónde surge? O sea, ¿de dónde nace? Sí puede nacer de acá, pero también vamos a conseguir personas que te digan, bueno, pero a mí me dieron una educación muy severa y yo no resulté traumatizado. Claro, esa persona lo pudo llevar de otra forma. Sin embargo, considero que, por lo general, siempre hay como un equilibrio. Cuando ha habido un padre muy duro, ha habido una madre más condescendiente, o al revés. Entonces hay un balance. Siempre no los padres tienen la misma intensidad, o siempre hay unas respuestas, unas salidas que ayudan al niño o a la niña a poder compensar. El problema es cuando no hay ningún tipo de contención a la vulnerabilidad. O sea, tenemos que comprender que un niño es el ser más vulnerable e indefenso que existe sobre la faz de la tierra. Sobre todo en unas edades comprendidas desde el momento que nace hasta los primeros 6, 7 años. Ahí es donde se marca. Es una etapa muy, muy sensible, es una etapa muy frágil, y allí a esos niños, por supuesto, así como viven el desarrollo, el entorno familiar, las situaciones que están acaeciendo a su alrededor les va a ayudar o los va a marcar definitivamente, y eso se puede convertir en destino. Sí, tal cual. Enzo, me quedo con temas como las enfermedades. Porque no solo es, y yo sí quiero compartir eso, no solo es que mi mamá, mi papá. Venimos de mi mamá, mi papá, pero también venimos de un abuelo y una abuela, o un par de abuelos y un par de abuelas, que tuvieron a la vez abuelos y abuelos. Y toda esa información está en nosotros. Entonces, de repente, si tú le escarbas, tal vez tuviste un tío que tuvo una enfermedad que tú estás presentando actualmente. O un problema psicológico, o un problema de ansiedad y depresión. No solo somos lo que nacemos, sino lo que traemos. Que podemos llamarle las deudas que pagamos en el cuerpo, ¿no? Esas deudas familiares que pagamos en el cuerpo son de alguna forma repeticiones de síntomas que se han convertido producto de una implicación emocional por algún suceso que trascendió en la familia, o también literalmente por la repetición de un síntoma que se ha venido desarrollando de generación en generación. El árbol tiene como memorias importantes, en ellas también tiene como niveles, ¿no? Hay una parte que llamamos el árbol intergeneracional. Ahí están las memorias de los padres, ahí están las memorias de los abuelos, ahí están también las relaciones con los hermanos, con los tíos, o sea, con los hermanos de nuestros padres, los tíos, ¿no? Las tías. Pero después hay lo que llamamos el árbol transgeneracional, que aquí ya comienza la 4ª generación hacia atrás, o sea, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos. Claro, es que hay cosas que pueden provenir de muchas generaciones, y ha estado allí continuamente hasta que llega una generación y la corta. Que podría ser esta, porque ahora cada vez hay más conciencia. Sí, así es. Y ese es uno de los objetivos de las constelaciones, o sea, que tú verdaderamente puedas separar esas situaciones, esas experiencias, esos embrollos del sistema familiar, y tomar tu propia energía, tu propia fuerza vital, o sea, tu propia fuerza vital, o enfocarte en el contexto actual, o sea, lo que tú estás desarrollando en tu vida, sin tener que creer que el éxito o el pertenecer o no pertenecer dependerá si lo hago igual, si soy fiel o leal a todos los mandatos familiares del sistema. Tan sencillo. A mí me pasó, Enzo, que cuando llego contigo decía, es que no puede ser posible, me la paso trabajando y soy muy exitosa trabajando y agradezco todo el trabajo, pero no puedo elegir bien una pareja, o sea, no puedo formar esa familia con la que tanto soñé. Y cuando empezamos a escarbar, descubrimos que todas las mujeres de mi familia, o sea, todo mi linaje femenino, se habían casado y habían renunciado a trabajar. Entonces era como que ella nunca se case, para que ella nos realice a todos. Y tú me enseñaste a decir,
eso no me pertenece. Ujú. Lo voy a hacer diferente. Y automáticamente se fue acomodando todo. Yo diría como por arte de magia, pero no fue arte de magia. Fue mucha voluntad y muchas ganas de cambiar. Y la pregunta aquí es, ¿qué tantas ganas tienes de cambiar? O sea, ¿qué tantas ganas estás cansado de esa relación o de esa persona que te hace daño o de de todo? ¿Qué tan cansado estás para poder hacer el cambio? Bueno, tocaste allí un punto también importante. Fíjate, no son nuestros ancestros que nos dicen, hazlo igualito que yo, no. Somos nosotros que nos casamos o compramos inconscientemente esa historia. Y nos volvemos leales a esa línea, tal cual. Como tú lo viviste, como tú lo pudiste también separar, como pudiste soltarlo. Yo estaba casada o estaba formando una lealtad invisible, tenía una lealtad invisible con el linaje femenino, con las mujeres de mi familia que... Pero era inconsciente, yo ni siquiera sabía. Totalmente. Es que todo esto, ¿sabes cuál es el dominio del inconsciente? El 90%. Solo somos 10% conscientes. El 90% de las acciones que nos ocupa en la vida es el inconsciente. Entonces, claro, aquí cuando vemos todas estas situaciones que ocurren con las memorias familiares, está apareciendo, se están generando de nuestro inconsciente. Y allí viene lo que también comentabas ahora, el tema de la voluntad, el tema del deseo. ¿Deseo yo realmente cambiar? ¿Deseo yo realmente utilizar herramientas que me permitan poder asumir un cambio? ¿O simplemente lo voy a hacer para complacer? Yo creo que ¿O porque está de moda? No. Si las constelaciones no están de moda, hazte esa pregunta cuando termines de ver este video y decides si realmente quieres hacer un cambio y si quieres escarbar, porque cuando abres la caja, nunca más se vuelve a cerrar. Y vas sacando cosas que van a ser tal vez muy dolorosas. Sí. Y secretos de familia que no conocías. Sí. Pero yo creo que ahí es la clave para ir mejorando y tener esa vida que uno soñaba, Enzo. Sí, y sobre los secretos también eso. Cuando uno descubre un secreto o abre el secreto, ahora vamos a enjuiciar al secreto. No, es sin juicios, amorosamente verlo, cerrarlo y dejarlo allí. Porque ya nada vamos a hacer con eso. Y tampoco vamos a cambiar el pasado. Tenemos que dedicarnos al presente para poder entonces tener nuevos visos de futuro. Pero si nos quedamos anclados al pasado o queriendo salvar las generaciones pasadas o lo que no hicieron en el pasado, pues nos perdemos esta vida. Así de sencillo. Entonces me quedo con agradecer a mamá y a papá por simplemente haberte dado la vida tal como haya sido. Tal como haya sido. Criar desde el amor, sabiendo también que en algún momento nos vamos a equivocar y nuestros hijos tendrán que... Y es lo correcto. Es lo correcto. Y lo necesario también. Y sanar, Enzo. A eso venimos también. Constantemente. Así es. ¿Con qué mensaje cierras? El mensaje, bueno, lo hemos dado durante todo este programa, que es ese, ¿no? Sencillamente, ¿qué tanto yo quiero algo, yo lo deseo, y si ese deseo y eso que busco, eso que quiero, tú lo sientes en el corazón, o sea, lo sientes en tu vida, pues eso se va a dar. Eso lo vas a poder conseguir, lo vas a poder materializar. Pero hay que creerlo. Pero creerlo internamente, no esperar que esa creencia nos llegue por añadidura, o sea, que nos la añadan los demás, que nos los digan los demás o nos los hagan creer los demás. Te lo tienes que creer tú. Yo públicamente agradezco porque has hecho una versión mía que me gusta mucho. Gracias gracias por ayudarme tanto. Soy Laura G. Espero que les haya servido mucho esta plática con Enzo de Paula. Muchísimas gracias.